¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos y todas a esta su mesa de diálogo Indesol, que como cada miércoles les traemos un tema interesante, un tema en particular que creemos son importantes y que además las propias organizaciones de la sociedad civil ponen sobre la mesa estos temas. Quiero recordarles que esta mesa de diálogo Indesol es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Y fíjense de lo que les digo, el tema de hoy muy importante, muy interesante, justamente por esta pandemia por la que estamos pasando, por este confinamiento al que el COVID-19 nos mandó. El día de hoy vamos a tratar el tema el hombre y la salud. Fíjense qué interesante. Y ahorita van a ver por qué es de suma importancia este tema. Y el día de hoy trajimos un súper invitado, un gran invitado, al cual es un honor tener aquí en esta mesa de diálogo. Él es el doctor Benno de Keyser, Fokker. Él es investigador del Instituto en Salud Pública de la Universidad Veracruzana y además es cofundador de la Red de Masculinidades, algo muy importante en estos tiempos. Y esta red de masculinidades se llama Cómplices por la Igualdad. Doctor Benno de Keyser, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estamos? Aquí estamos bien, gracias. Gracias por la Perfecto. invitación, Sergio. Perfecto. Pues muy bien, miren, nada más para comentarles, amigas y amigos, el objetivo del día de hoy, del programa del día de hoy, es que derivado de las muertes por el COVID-19, tenemos que abordar los temas de salud que enfrentan los hombres para establecer estrategias específicas por género para su atención, promoción, educación e investigación de la salud, pero principalmente para la prevención de la salud de los hombres, cosa que ahorita no lo van a decir, parece que no se lleva mucho. Y bueno, como a manera de introducción les quiero comentar que existe una diferencia en la evolución de la salud entre hombres y mujeres, resultado de una combinación de la genética y de la sociedad. Ambas contribuyen de forma importante a la manera en que los hombres perciben su salud. ¿Qué queremos decir con esto? Que aparte de ser físicamente distintos a las mujeres, los hombres están influenciados por la clase social, la educación y el trabajo, factores que influyen significativamente sobre los resultados que pueda tener en su salud. Dicen por ahí, los hombres bien machos casi siempre creen que pueden manejar los problemas sin ayuda de otros. La supuesta ventaja de la fuerza física de los hombres les ha permitido destacar en profesiones peligrosas, ya sea como trabajos físicos o de combate. Y esto los hace sentirse no vulnerables, lo que acompaña a dichos trabajos. Y ha llevado a muchos a involucrarse en actividades de alto riesgo. Por ejemplo, trabajos, pero además conducir en estado de ebriedad, a realizar prácticas sexuales de alto riesgo, en fin. Esas son las actividades a las que se dedican algunos de los hombres y bueno, son tantos los riesgos que corren que debemos detectarlas como conductas peligrosas. Y bueno, ante la mayor mortalidad masculina provocada por el COVID-19, aquellos que se preocupan de la salud masculina ahora lo ven desde una nueva perspectiva. Y justamente, como les dije, para ello tenemos al doctor Benno de Keyser, y ya les dije, él es investigador del Instituto en Salud Pública de la Universidad Veracruzana y cofundador de la Red de Masculinidades Cómplices por la Igualdad. Pues bienvenido, doctor. Muchas Gracias gracias por por la estar aquí con invitación. nosotros en esta mesa de diálogo Indesol. Y pues una de las primeras cosas que queremos saber para que el público que nos ve es ¿quién es Benno de Keyser? Coméntenos, por favor. Buena pregunta y me llevaría un rato responderla, porque Adelante, por favor, no es tu están ustedes programa. para saberlo, pero estuvimos hablando un poco sobre el tema de la autobiografía, Ok. Sergio y yo, y cuando uno empieza a recuperar su propia historia, esa pregunta va más allá de una tarjeta de presentación, ¿no? No está tu nombre, tu título, tu Claro. dirección y tu cargo. ¿Quién soy yo? Bueno, para empezar, soy un ser híbrido con un pie en una cultura originaria europea. Mis padres eran holandeses, pero yo soy hecho en México. Siempre que aclaro eso, bueno, de origen holandés, pero hecho en México, siempre aclaro que no fue penal. Es importante saberlo, no fue penal. Soy chilango, nacido en la Ciudad de México, viví un tiempo en Centroamérica, ahí me formé mucho en el trabajo social en salud,
de Educación Popular en Salud. Y poco antes del terremoto del 85 regresé a la Ciudad de México. Estuvimos también con un grupo de gente trabajando posterior al terremoto. Y a nivel de formación, pues también soy híbrido, soy médico, pero estudié también antropología y terminé mis estudios en salud mental comunitaria. Entonces he ido decidiendo ampliar mis conocimientos con base en el trabajo que he ido realizando a lo largo de los años. Actualmente soy parte del Instituto de Salud Pública, también doy clases en la maestría de estudios de género y una maestría muy interesante, a ver si algún día te invitamos, que es en salud, arte y comunidad. Cómo desde el arte se puede impactar positivamente la salud de las comunidades, como hacen en los faros Claro, que claro, estoy de promueven en acuerdo. la Ciudad de México. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, ahorita en la contingencia estoy aquí solo con mi gato, pero con vínculos importantes con gente que quiero mucho. Padre de 4 hijas y ya dos nietos y un tercero que viene en camino. Okay, ¿cómo fue que te involucraste en todo este asunto de las masculinidades? ¿Cuándo llegó eso? Es interesante eso. Me llegó, como nos llega a muchos hombres, a partir del contacto con las mujeres. Ok, Con mujeres, teníamos una red de la sociedad civil que se llamaba Producep y algunas de las mujeres fueron al primer encuentro de mujer y salud en Costa Rica. Eso ya tiene casi 40 años. Y la influencia de ellas, la reflexión que ellas estaban dando, apuntaba, y lo que escuchábamos también en las comunidades, en muchísimas comunidades, las mujeres decían, sí, ya entendimos, pero díganle a nuestros esposos. Y esto creo que en Indesol pasa mucho. Y podían estar hablando de alcoholismo, pueden estar hablando de violencia, pueden estar hablando de la corresponsabilidad en la anticoncepción, temas que las mujeres ya se iban aclarando, pero eran los esposos o los hijos, de repente, o los hermanos los que no entendían la cosa. Entonces, a punta de estar escuchando a las mujeres, empezamos a decir, bueno, ¿y en qué momento vamos a trabajar con los hombres? ok. Y tú ya tienes la experiencia también que convocar a hombres a que escriban su autobiografía Sí, es bastante más difícil. Que los hombres lleguemos a terapia psicológica también es bastante más difícil. Y que cuidemos nuestra salud también. Entonces, ahí hay algo en la construcción de los hombres que pues, nos lleva a que me estés entrevistando en este momento. sí, yo hace no mucho tiempo, te hablo de principios de este año, tomé un curso de masculinidades y justo la premisa era esa, y creo que coincide con muchos, nuestro pensamiento, muchos, te duele por aquí, no, no pasa nada, no pasa nada, y hasta que se te está cayendo el riñón, ya, tenía que haber ido al médico, o ya alguien te convence de haber ido, ¿no? O dame una pastilla para que se me quite y seguir haciendo. Exacto, pero regularmente no tenemos esa cultura, esa cultura, ok, como que, ¿cuál es la expectativa de vida masculina y cuál es la de expectativa de vida femenina actualmente, mi querido doctor? Es buena pregunta. Bueno, ¿de qué dices? Antes de dar la respuesta, quiero manifestar que los hombres en todo el mundo prácticamente seguimos teniendo privilegios, mejores condiciones en lo económico, en lo político, en cuanto a libertad y autonomía que las mujeres, pero que eso tiene un costo y el costo está en la salud. Entonces, una de las grandes contradicciones es que el sexo fuerte, pues no lo es tanto. En Claro, México, el promedio de esperanza de vida al nacer en el 2020 es una medida de salud pública que habla de la salud de los pueblos. Entonces, un bebé y una bebita que nacen en este año, la expectativa es que vivan 75 años. siete ¿Sí? cinco, 75 ok, años. Son los datos de INEGI de este año. Pero hay una diferencia entre hombres y mujeres de 6 años. Entonces, los hombres apenas estamos rayando los 70 en promedio y las mujeres ya están llegando a los 80 años, porque el 75 es un promedio claro. de la población mexicana. En el mundo desarrollado también está la misma diferencia, en Europa, Estados Unidos y Canadá. Y los únicos países en donde está un poquito más cerca son los países donde haya una alta mortalidad materna. Y aún ahí las mujeres viven 3 o 4 años más que los hombres. Entonces es una contradicción. La experiencia de vida al nacer marca
una señal de alarma a los hombres en cuanto a los temas de salud. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los hombres mueren antes que las mujeres y viven más años con mala calidad de vida en comparación a ellas, doctor? Déjame compartirte pantalla. Sí, por favor. eh, y podemos ver un pequeño texto. A mí me gusta mucho trabajar a partir de la literatura, a partir Claro, del taller que tomé con adelante. Olga Beatriz Cuellar durante los últimos 2 años. Ahí está, Y nada más ella se me lo ha introducido mandamos. mucho a elementos de la literatura. Ok, perfecto. Y tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Cómo vivimos, cómo aprendemos a vivir en un cuerpo. No sé si ya se ve. ¿Ya se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, uno de los autores que me ha gustado mucho es JJ Juan José Millás, Ok. en un libro que se llama La vida a ratos. Y el lunes, un buen lunes, se pregunta lo siguiente: ¿tengo un cuerpo o soy mi cuerpo? La respuesta varía con la edad. De joven tienes un cuerpo al que conduces alocadamente como corresponde a la enajenación propia de esos años. Fíjate, lo toma como Sí. normal. Alocado y enajenación. Acuérdate que por ahí Salvador Allende tiene una frase que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción en sí misma. Claro. Entonces Pero ya bueno, te lo están imponiendo con esa frase. pero Imagínate. bueno, una cosa es ser revolucionario y otra cosa es ser loco y enajenado. Pero bueno, Exactamente. digamos, es tomar más riesgos, ¿no? Exacto. Adelante. Ahorita son las jóvenes las revolucionarias. Ok. Ve las jóvenes en la Ciudad de México. Sí, claro. Lo pones a 180 por hora, lo pasas de velocidades o de revoluciones y casi siempre te responde ese cuerpo. Durante esa época, la identificación entre tu cuerpo y tú no es demasiado alta. La misma que tienes con un juguete o con un coche. Tu juguete se puede estropear, tu coche se puede envejecer, pero tú sigues ahí rompiendo la pana, o sea, echando desmadre como todo un tío, como Un todo un crío. cabrón. Es un texto español. ¿Qué decirse que no crees en la muerte? Y es una pregunta que quizá me vas a hacer. Pero a medida que pasan los años, misteriosamente, uno se va convirtiendo en su cuerpo. Y quizá ya te ha pasado, Sergio. Sí, Un día claro. te levantas de la cama, caminas hacia el espejo, te miras y la revelación te alcanza de golpe. Yo soy mi cuerpo, yo soy esto, yo soy mi continente y mi contenido, todo a la vez. Si un texto literario no pudiera hablarse a sí mismo, caería en la misma conclusión. Mi contenido es mi forma. De modo, decíamos, a partir de cierta edad, el cuerpo deja ser el vehículo del yo para convertirse en el yo del vehículo. Una revelación que acojona. En español es el que da miedo. ¿Sí? Español. Sí, claro. Este texto lo pude compartir con un grupo de estudiantes en una materia optativa con la Autónoma de Querétaro y fue muy interesante cuando pedí la opinión de las mujeres y dicen, no, es que nosotras vivimos el cuerpo de otra forma. Y si lo cruzamos con el tema de la sexualidad, si lo cruzamos con el tema de la reproducción, la paternidad y la maternidad, son vivencias del cuerpo muy distintas. Claro. Entonces, a esto termino respondiendo a tu pregunta. Los hombres vivimos el cuerpo y lo social desde el privilegio y no desde el cuidado. El tema del cuidado, tiro por viaje, lo trabajamos en talleres con hombres. El tema del cuidado está asociado a las mujeres. Incluso en el sector salud, el cuidado se asocia a la enfermería y la toma de decisiones y la intervención se asocia a la medicina. Entonces, bueno, esta forma en que vivimos el cuerpo pues, tiene que ver con esto. Hay una parte biológica también y Ok. todavía la proporción de lo biológico y lo social no se ha logrado aclarar totalmente, porque también los bebés masculinos mueren más antes del año de vida y mueren más dentro del útero que las bebés femeninas. Entonces resulta, oh sorpresa, las mujeres incluso biológicamente son más fuertes que los hombres, sobreviven más a las hambrunas. Hay estudios históricos también que muestran que las mujeres tienen una fortaleza mayor. Quizá por eso los hombres somos un poco nos creemos tan omnipotentes, porque en el fondo quizá no sabemos menos que las mujeres y algunos dicen que esa capacidad reproductiva que tienen las mujeres es algo que los hombres también envidiamos inconscientemente. Sí, digo, y económicamente, de verdad, yo trabajé hace algunos años en oportunidades y siempre estaba la idea muy clara de que ellas en el nivel de administradoras en También. crisis económicas son mejores todavía que los hombres. Y devuelven los préstamos.
Además, sí, Sí, claro, en la India surgió préstamos chiquitos exacto. y Sí, las sí, sí, principales que percibían esos créditos eran ellas, claro. porque hacían buenos negocios y administraban, pero además, como dices tú, pagaban esos créditos. Y oportunidades partía de esa lógica de que si damos el dinero a las mujeres, es más probable que llegue a beneficiar a toda la familia, a los hijos y a las hijas. Claro. Entonces ahí hay diferencias que no tienen que ver con lo biológico, tienen que ver mucho más con lo social y lo cultural. Ok, ¿cuáles son las diferencias entre salud masculina y femenina? Vamos, más características. Digamos, Bueno, hablemos del caso de México, pues. bueno, a partir de este texto ya puedes ir viendo Ok, que hay una forma distinta de vivir el cuerpo, de vivir el género, de vivirse socialmente de un lado o del otro del género. Todavía estamos en una sociedad donde es muy importante, no tanto si eres persona, sino si eres hombre o eres mujer. Cuando nace un ser nuevo, un bebé o una beba, la pregunta es ¿qué fue? Inmediatamente. ujú, No si está bien, si está completo, si está sano, si está bien la mamá. Solo la mamá pregunta si está bien su hijo y hasta le cuenta los deditos para que no sean 6 ni 4. exacto. Pero todo el mundo pregunta qué fue. Para salir a comprar la ropa rosa o azul, la gente prevenida compra la ropa blanca. Entonces, eso hace que desde muy pequeños se nos vaya introduciendo no solo la diferenciación, sino, te habrá tocado a ti, me tocó a mí, también esta creencia de la superioridad del hombre, tanto en derechos como en inteligencia, en racionalidad, sobre las mujeres. Y eso va determinando también patrones distintos en relación con la salud y con el cuerpo y el cuidado. El cuidado es un tema de las mujeres, no es un tema de los hombres. Entonces, eso va dando patrones distintos. Y a la larga, quiero compartirte esta diapositiva. Ok, y ya está en El año pantalla. pasado terminamos un estudio para la Organización Panamericana de la Salud, un equipo bastante amplio de personas, tratando de ver qué pasaba con la salud de los hombres en el continente americano, en las Américas. Antes de ver esto, podríamos ver qué pasa en el curso de vida. Este es lo que es la mortalidad de los hombres en el Ujú. curso de vida para todo el continente. Y bueno, es muy parecido, por lo menos en los primeros 5 años, de qué se enferman los niños y las niñas, aunque mueren más los niños. Pero fíjate cómo de 5 a 14 años ya aparecen como primeras causas de muerte los accidentes, la violencia, el ahogamiento. Imagínate el ahogamiento. La tercera causa de muerte, el ahogamiento. No sé nadar, pero al son de no te rajes, me meto al mar o me meto Me aviento al al río o lago, en fin, a la alberca, al, sí. ¿sí? Y de ahí las muertes violentas siguen prácticamente hasta los 50 años. Violencia, de 5 Esta línea es muertes, la son línea, muertes, es mortalidad. ok, mortalidad. Y fíjate cómo de 15 a 29 años ya aparece el suicidio también como causa de muerte. Y en cuarto lugar aparece el trastorno de consumo de drogas. En quinto, ahogamiento. Y el sexto, el VIH. Y a nivel de las Américas ya aparecen los trastornos por uso de opioides, esta droga que es tan. Sí, ya el VIH entraría, digamos, por ahí de los 80, ¿no? Ya que fue cuando nos empezó Exacto. a invadir, ¿no? Ok, Y estos son datos de 2011 a 2015. a Son 2015. los datos recientes. Y el VIH sigue siendo más frecuente entre los hombres y tiene que ver con el cuidado en el tema de la sexualidad. Ajá. Entonces, 1 de cada 5 hombres en nuestro continente, y México no es excepción, muere antes de cumplir los 50 años. Y eso es muy dramático. O sea, la cantidad de hombres jóvenes y adultos que mueren, adolescentes, no tanto niños, es 1 de cada 5 hombres no llega a los 50 años. Y después aparecen otras enfermedades como la cirrosis de hígado, ligada al alcohol, el cáncer del pulmón, ligada en parte al trabajo, pero también a la contaminación. Al Entonces, ahí cigarro también, vemos, ¿no? vemos El por lo consumo de menos, cigarro, no sé. exacto, el cigarro. Entonces, lo que tratamos digamos, de evidenciar más claramente es que si bien hombres y mujeres mueren más o menos parejo
por diabetes, que es una causa muy importante, por problemas cardíacos o problemas como los derrames cerebrales. Las causas en donde mayor diferencia hay entre hombres y mujeres son estas que tenemos aquí. Y Ok. son sobre todo causas violentas. Ahí está, 1 de 2, homicidios y accidentes viales. Después los suicidios. Por cada mujer que se suicida, hay 4 hombres. Y en el intento de suicidio es al revés. Los ahogamientos en la penúltima, y esto que dicen exposición a fuerzas mecánicas, tú lo mencionaste, los trabajos más peligrosos también son realizados por hombres. Enfermedades o causas de muerte relacionadas con el consumo de sustancias como la cirrosis del hígado, aunque hay una parte que tiene que ver con infecciones, el consumo de drogas ilícitas y el consumo de alcohol que es lícito. Y una infección que es el VIH-Sida. Entonces vemos que de 70% para arriba de las muertes por estas causas que están aquí tienen que ver con la construcción de la masculinidad. Y del lado de las mujeres, bueno, los homicidios también, en el caso de los feminicidios también los cometen los hombres. Es muy raro que una mujer mate a otra. Accidentes viales, ¿quién iba manejando? En general van los hombres manejando cuando es un accidente mortal. Entonces, bueno, ahí tenemos una influencia muy fuerte de los hombres, no solo sobre la salud propia, sino también la salud de otras personas. Entonces, dejo de compartir pantalla aquí para... Sí. Entonces, bueno, es muy dramático Y déjame decirte algo, ya en estos gráficos que trae, digo, sí es cierto, es hasta 2015, pero mira, yo hace poco participé por ahí para una ponencia que hice para el Museo de Memoria y Tolerancia, en el cual me tocó contextualizar toda la parte socioeconómica de las personas cuidadoras. Y bueno, tenía que concluirlo en la parte del COVID. Y una cosa muy importante que vi es una estadística de las personas que han estado muriendo a partir de febrero y a la fecha. En promedio así lo dejo, no quiero meterme tan a detalle porque es tema de otro programa, pero bueno, sí, en promedio son más los hombres los que han muerto. ¿Qué hay asociado en este asunto? ¿Por qué actualmente mueren más hombres que mujeres? Es justo por ese descuido que ya traen los hombres, sea por la parte biológica o sea por la parte social. Doctor. Hay que ser justos en decir que es parte descuido y parte el rol que nos toca jugar. Yo trabajo para la Comisión Federal de Electricidad. Tengo un excuñado que trabajaba en líneas y bueno, se nos va la luz y está lloviendo horrible y ahí están, subiéndose a los postes a reparar, cambiando los transformadores. Entonces hay muchos trabajos, la mayor parte de los trabajos más riesgosos son de parte de los hombres. A nivel del continente, la tasa de accidentes laborales, la frecuencia de accidentes laborales es 8 veces mayor en los hombres. Entonces, parte tiene que ver con el trabajo. En época del COVID, pues muchos hombres no pueden, como tú y yo, quedarse en casa. Ajá, claro. Son por el rol asignado, les toca traer. Entonces, esa es una situación de riesgo. Pero también, y lo vemos en importantes políticos a nivel del continente, también eso a mí no me va a dar. Igual que con el ponerse el condón, esa sensación de invulnerabilidad de los hombres, ¿sí? Esta idea de que el barco se está hundiendo, mujeres y niños primero, Okay. y hasta las ratas ya abandonaron el barco y ahí seguimos y los hombres todavía sí. Eso no me va a pasar a mí. Entonces, nos pasa con el alcohol, nos pasa con el tabaco, nos pasa con el VIH y también nos pasa con el COVID. Entonces, es una combinación de los roles que nos toca jugar, pero también de esta sensación de que eso a mí no me va a pasar. Y nos pasa. Soy invulnerable, Sí, eso me lleva a la siguiente pregunta. Me recordaste rápido, te digo, una película francesa del siglo pasado que se llamó El salario del miedo. No Ay, sé si la buenísimo. ubicas. Y era, vamos, hombres que se contrataban para transportar trailers con productos explosivos altamente peligrosos. Nitroglicerina.
Exactamente, pues fíjate, desde el título de la película, El salario del miedo, y eran pocos los que iban, pero sin embargo iban y ya sabían que podían morir, o aquellos que se contratan en los campos petroleros y que ya sabían que también podría haber un incendio. Fíjate, esto nos lleva a la siguiente pregunta, Sí. doctor. Doctor, ¿es verdad que los hombres bien machos, así lo ponemos acá, a menudo creen que pueden manejar el problema sin ayuda de otros? Exacto. Ya puse el ejemplo del barco. El Ajá. machismo, digamos, como conjunto de características que se espera de los hombres en ciertos contextos, nos lleva a preferir ser los proveedores únicos, yo trabajando y la mujer en casa cuidando a mis hijos, Ajá. a ser hipersexuales, cualquier hoyo es trinchera, a vernos de cierta forma rígidos, poco emocionales, y nos lleva a no cuidarnos. A mí me llama la atención lo poco que se necesita, tanto en la realidad como en el cine, para que de repente haya una pelea, hasta entre los superhéroes, ¿no? O Sí, sea, así. lo poco que se necesita, con que lo miró feo o le dijo una cosa y de repente ya están peleando. Esa educación la tenemos. En tránsito también lo ves de repente un choque y dos insultos y aunque lo vea más grande y que se bajó con un bat, a ver de cómo nos tocan. Entonces, Que haya este tipo choque, nada más se me cerró o se se me cerró metió. este hijo de Claro, tal por cual y ya no estamos peleando. Entonces, el machismo mata a mujeres, pero también mata a los hombres claro. y maltrata mucho a niños y a niñas y va generando transgeneracionalmente más machismo. Eh, ya no lo comentamos, pero llevo 17 años trabajando con un grupo que se llama Hombres Renunciando a su Violencia. Paco Cervantes fue una de las personas que nos capacitó en esa metodología, Ok. pero que decidimos cambiarlo hace 3 años a hombres responsabilizándose de su vida. Y tiro por viaje sale el tema del papá. El papá ausente o el papá presente, pero violento, Alcohólico. impositivo, que no escucha, alcohólico, y una pequeña proporción de papás presentes acompañadores, pero es una pequeña, pero andamos cargando con esa historia del papá que cumplió finalmente lo que aprendió en su contexto como niño, lo que aprendió de los abuelos, que eran más duros todavía. Sí, a mí me tocó, de verdad. O sea, yo fui educado, digo, lo confieso, a golpes. A mí me podían ver después de las 9 de la mañana acostado porque a patadas me paraban, ponte a trabajar, en fin, o sea, sí, sí, sí. Así fue mi infancia. Lo traes en el cuerpo, entonces, Claro. ¿cómo sacarlo, no? Requerimos buscar ayuda y eso si nos cuesta, también decimos que los hombres no buscamos ayuda, entonces quedamos como una prisión, como en una armadura. Hay una novelita que dice El caballero de la armadura oxidada, que ya no sabe cómo salir de ahí. Sí, es una buena metáfora. O la caja de la masculinidad, le dicen los gringos y los ingleses, o sea, metido en la caja como el closet de los gays, pero aquí es la caja del machismo, ¿no? Ajá, sí. Sí, fíjate que sí, eso es lo que ocurre. Hay un alto porcentaje de hombres que se rehúsa a ir al médico hasta que su cónyuge lo convence o hasta que ya no puede resistir más. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? De que Pues hay- va muy en relación. En general, los servicios tienden a atender más a mujeres. Del lado de las mujeres está toda la cantidad de servicios que tienen que ver con la reproducción, la anticoncepción, el embarazo, el parto y lo que pasa después. Pero los hombres, lo decía Aurora del Río, del Centro Nacional de Género y Salud, tendemos a desaparecer de los servicios de salud más o menos en la adolescencia, cuando nos deja de llevar nuestra mamá a las vacunas, a la revisión niño sano y todo este tipo de situaciones. Desaparecemos de los servicios y volvemos a aparecer por ahí de los 40, 50, 60 años ya con ciertos achaques, la diabetes, la presión alta, con la excepción de los viernes, hoy es viernes, hoy toca, dicen, los sábados, en donde vas a un servicio de urgencias, no sé si te ha tocado, viernes y sábado de la noche está repleto de hombres, sobre todo hombres jóvenes, no he visto que acuchillados, accidentados, ok. intoxicados, etcétera. Ahí es donde sí llegamos a los servicios nos llevan, nada más porque nos Los llevan a los llevan, servicios. exacto, no van porque Exacto.
Entonces, en este aspecto de salud física y la salud mental, lo mismo. Hay un pleito en la pareja y la que busca ayuda es la mujer, ya sea sacerdote, curandera o psicólogo. Y el hombre, en todo caso, la acompaña, pero para quejarse de ella, a ver si se la reparan, ¿no? A ver si la medican. Entonces, sí, hay una gran limitante a pedir ayuda. Los hombres, por ejemplo, el grupo que atendemos, hay muchísimos hombres en situación de violencia, pero máximo llegan unos 16 o 20 cada miércoles y lo que mismo pasa en México, cuando realmente los hombres que tienen problemas de violencia pues, son mucho más en México, ¿no? Doctor, aquí estamos hablando ya como que pasado el toro, por decirlo así. Ujú, Ya cuando estás enfermo, ya cuando tienes un achaque, ya cuando tienes. ujú, Pero yo creo que, a ver, platícanos de esto. Pocos hombres se interesan en buscar estrategias preventivas de salud. ujú. Bueno, si no tengo interiorizado el tema del cuidado cuando ya empiezo con problemas, el Ok, tema de la prevención es mucho más difícil. Estoy hablando en general. sí, claro. Tengo algunos estudiantes que los he logrado convencer de que empezamos a estudiar río arriba. Entonces, estudiar a los hombres que sí se cuidan. Y es bien interesante. Hay hombres que sí se cuidan. Eh, Hombres por algo que le pasó a algún familiar, el tío que murió de cáncer, hombres que no toman por los desmadres que armaba el papá cuando llegaba borracho. El tema de la violencia en algunos hombres, y eso es algo muy interesante, sirve de predictor el haber sido testigo o víctima de violencia para ejercer violencia, pero hay una proporción que a partir de la experiencia deciden logran agarrar el camino contrario. Entonces, es una pequeña proporción, creo que va creciendo. Hay muchos hombres que cuando se convierten en papás descubren el tema del cuidado, eh, tienen que aprender, tienen que a desarrollar todas las capacidades del cuidado a niños y a niñas y empiezan a cuidarse un poco más ellos. De repente alguno lo dice, no es que ya tengo por quién cuidarme, ¿sí? Si no lo hacen por la pareja ni por sí mismos, ya lo cuidan por sus hijos. Entonces hay una proporción pequeña, pero la parte preventiva también corre por el lado de las mujeres. Los programas de salud a nivel nacional también están enfocadas mucho más a las mujeres. Todo el programa de salud reproductiva está más enfocado a la anticoncepción femenina. Por cada hombre que se hace la vasectomía, hay 25 mujeres que se operan. Y hay países donde eso es al revés, donde, Bastante. oye, tú ya pasaste una cesárea o 2 cesáreas, yo me hago la vasectomía, pero aquí es un porcentaje muy pequeño Hombres. de hombres. Entonces, esta parte de la prevención es algo que hay que introducir desde edades muy tempranas y más ahora que estamos con esta epidemia de obesidad y las enfermedades que se asocian, esto tiene que empezar desde la primaria, la secundaria, porque finalmente es un depósito a plazo fijo. Lo que comemos, lo que consumimos, va constituyéndose en una cuota que pagamos tarde o temprano. Hay cosas que has dicho. Si yo vi a mi padre que ejercía violencia, igual y soy diferente. Si Exacto. yo vi que mi padre llegaba alcoholizado y llegaba y hacía su relajo, yo soy diferente. Exacto. ¿Consideras, digo, y ahorita hablabas de otras cuestiones igual, consideras que infancia es destino? Hablando del asunto de la autobiografía hace un rato, un poco Bueno, asociándolo, pero vamos, en este sentido, ¿no? De cómo hemos sido, decía yo en la introducción, que no solo es la genética, sino es la sociedad la que nos ha formado así, y yo ya no dijera la sociedad, yo dijera el patriarcado en el que fuimos educados. la infancia tiene una fuerte influencia en el destino, sobre todo si no aprovechamos algunos periodos de ventana, como es la adolescencia. La adolescencia es como para mucha gente que trabaja con adolescentes, creen que la palabra adolescente habla de carencia o de que les duele algo, ¿no? La adolescencia es una etapa de transformación, es una transición entre el ser niño y convertirse en un adulto, ojalá autónomo. Y en esa etapa es posible de repente revisar lo que me están heredando y decir, bueno, esto lo quiero así. La forma en que trata mi papá, mi mamá y a mis hermanas es algo que yo quiero también para mí. Entonces, para muchos hombres, infancia es destino, pero llega un momento en que empieza a aplicar la frase de que soy lo que hago con respecto a lo que hicieron de mí. ¿En qué momento asumo riendo? Porque ya
a tu edad o a mi edad o a los 40 años no va a decir, no, es que yo golpeo porque mi papá golpeaba. Bueno, puede ser parte de la explicación, pero llega un momento en que me tengo que ser responsable. Mi papá tomaba mucho, entonces los Hernández tomamos mucho y así somos de borrachos y de pendencieros en las fiestas. Mi papá nunca usó condón, bueno, pues, quizá no le tocó en esa época, entonces yo tampoco. Entonces llega un momento en donde esa explicación no es suficiente y no podemos dejar que la infancia, una infancia negativa, sea destino. Entonces, es una fuerte influencia, pero también puede ser una piedra sobre la cual podemos construir una historia y debemos construir una historia mejor que la que nos heredaron. Oye, digo, no sé, ya lo comentaste, pero quiero insistir. ¿Existen alguna o algunas políticas de prevención de salud dirigida a los hombres? Como tal, Eh, políticas públicas. Dirías específicamente, hay políticas generales dirigidas. Ha habido algunos intentos, hace unos 10, 12 años lanzaron una campaña que se llamaba Los hombres tomamos medidas. Ok. Era para que los hombres tomáramos medidas en cuanto al peso, la medida de la cintura que va creciendo, la Ujú, pancita de casado que le llaman, pero pues que es obesidad. sí, Tomar medidas con el consumo de alcohol. El IMSS y el ISSSTE sacaron algunos folletos dirigidos también hacia hombres en la cuestión de violencia, pero en general todavía no salimos en México de una larga historia de la visión materno-infantil. ¿Sí? Incluso hay hospitales materno y programas materno-infantiles donde uno diría, bueno, ¿y por qué no paterno-infantil o paterno-materno-infantil? El papá queda fuera del tema del cuidado. El logotipo del IMSS lo dice todo. Es el Estado, el águila nacional, cubriendo con sus alas a una mujer amamantando un bebé. ok. El papá, pues quién sabe dónde está. El papá no entra al parto, el papá no acompaña en los embarazos, es algo que poco a poco está cambiando. Todo este tema de la salud nos es ajeno. Entonces ha habido algunos intentos. Hemos trabajado con el sector salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Han hecho cosas interesantes. El programa de vasectomía se está retomando. Cuando yo empecé con estos temas, había algo que se llamaba el Programa de Salud del Hombre. Entonces, en un evento en Zacatecas, me dijeron, oye, por ahí hay alguien del programa de salud del hombre. Entonces me le acerqué. Le dijo, oye, ¿que tú eres del programa de salud del hombre? Sí, soy yo. Él solito. Era el programa nacional de salud del hombre. Y era Punto. el programa de vasectomía. Ok. Entonces, bueno, la sexualidad y la reproducción es muchísimo más que solo la vasectomía. Pero bueno, Sí, claro. entonces, estamos luchando por eso y consideramos que cada vez, ahorita por ejemplo con el COVID lanzamos una campaña desde la sociedad civil y conseguimos muchos aliados muy importantes porque veíamos que para muchas mujeres quedarse en casa no era mayor seguridad, sino al contrario, una situación de mayor riesgo de De mayor violencia. peligro. Y no veíamos mensajes hacia los hombres. O sea, ¿qué pasa con los hombres que de repente tiene que salir a trabajar en riesgo o que tiene que quedarse en casa, que no está acostumbrado a participar de lleno, no ayudar, a participar de lleno en la crianza y en el trabajo doméstico, que no está acostumbrado a gestionar sus emociones? Bueno, se convierte en una bomba de tiempo. Entonces lanzamos la campaña Hombres en Sana Convivencia. Ok, perfecto. El cuidado hace la diferencia. El tema de me cuido y cuido más. Entonces, estamos tratando de empujar hacia lo que llamaríamos una perspectiva de género relacional. En VIH-Sida, bueno, que hay que trabajar con los hombres, que hay que trabajar con las mujeres, en prevención de suicidio, en adicciones, cómo estar atentos en el trabajo con hombres y con mujeres, porque ayer Gers habló otra vez sobre el tema de los feminicidios, subir de 40 a 60 años de prisión en un país con tanta impunidad, pues puede ser importante, pero ¿cuándo vamos a hacer un trabajo sostenido y fuerte de prevención de la violencia y de educación para la paz también con los hombres? ¿Qué nos hace falta, Beno? Doctor Beno. Eso es un trabajo mucho más Integrar al intensivo. gobierno, integrar a la sociedad civil, integrar a las personas. ¿Qué La hace? academia, lo que es las Academias. escuelas, las universidades, o sea, necesitamos incorporar una visión preventiva hacia el trabajo con hombres, con una mira, no en competencia con las mujeres, sino hacia la igualdad con las mujeres.
Entonces, no sé, oportunidades está enfocado más a las mujeres, pero requiere hacer un trabajo con los hombres para que no le quiten el dinero que le llega a las mujeres, por ejemplo, en la época de oportunidades. Ajá. Recuerdo que Cedesol apuntalaba y lo hizo muy bien el tema de la educación de las niñas, el no sacar al niño de la escuela porque la educación es un activo importantísimo para las mujeres. Pero actualmente los que están reprobando más y desertando más son los hombres. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos hombres que no se adaptan bien a la escuela, que el mundo del trabajo los está llamando, o el mundo del narco? ¿Sí? El dinero asociado al narco, esta cuestión. No en balde esta crisis que tenemos asociada al narco y a la respuesta al narco es muy masculina también, es tremendamente masculina. Y muchos jóvenes toman la decisión semiconsciente de que, bueno, yo no quiero morir como mi abuelo, que trabajó en una mina y murió tísico, no quiero morir como mi papá, que con una pensión que apenas sobrevive, entonces me meto acá, tengo dinero, tengo poder, soy alguien, hasta me renombran, aunque yo sé que puedo morir a los 22, 23 o terminar en la cárcel. Y eso es un fenómeno de México y es muy masculino. ¿Sí? La Sí, reina del sur es una excepción, es un fenómeno eminentemente masculino. yo oí una frase por ahí que alguien dijo, prefiero vivir un año como rico que 20 años en la pobreza. Digo, no es como tal la frase, pero algo así comentaba, ¿no? Un Exacto. año como príncipe, decía. El salario del miedo en otra versión. Ok, sí, así es, sí, sí, sí. Sí, sí, indiscutiblemente. ¿Cuáles serían las áreas, doctor, esenciales donde focalizar estrategias de educación justamente para prevenir y que haya intervención respecto a la salud masculina? ¿Cuáles serían las áreas que tendríamos que estar tocando justo en estas políticas? O sea, todo encaminado. Yo creo que tendríamos que salir después de esta pandemia fortalecidos en todos estos temas. Sí. Porque, digo, me brinqué una pregunta que igual y te la hago de una vez. Yo también creo que si el hombre muere más en esta pandemia, te digo que hice un estudio por ahí estadístico, Ujú. pues es porque efectivamente el hombre no se cuidó y le dio a lo mejor diabetes antes que a la mujer. Lo que dijiste hace ratito, el hombre no se cuidó y le salió la panza de casado, obesidad. El hombre fuma, digo, creo que, no sé, Un factor de riesgo. que Ujú. debe de fumar más que la mujer, creo es lo que veo, pero no podría precisarlo con datos. Pero bueno, ¿cuál es la otra causa asociada a los problemas cardiovasculares La que están hipertensión. a los Ujú. hombres? Digo, vamos, la ingesta de alcohol, la ingesta de tabaco, drogas, en fin, yo creo que toda estas muertes también asociadas al COVID tienen que ver con esa falta de cuidado que no tuvo el hombre en su momento y que sí tuvo la mujer, o un porcentaje mayor, para que ahora sean más muertes hombres que mujeres. No sé tú cómo lo veas, doctor. Yo creo que sí. Hay una parte, en el instituto en el que trabajo hay gente que se dedica a los virus, son virólogos, y Ajá, dicen que sí hay algún pequeño componente que tiene que ver con la parte biológica, pero no es la parte más importante. La parte más importante es nuevamente con el rol que nos toca jugar a los hombres, de ser proveedores más que las mujeres, aunque las mujeres cada vez hay más mujeres proveedoras que también corren riesgos, los trabajos más riesgosos y el tema de el autocuidado. O sea, todas estas medidas que nos plantean de la sana distancia. Los hombres en general son mucho más transgresores de ese tipo de cuidados y no solo en relación con el COVID, sino en relación con muchas otras enfermedades y tenemos ya larga experiencia con el VIH-Sida, con un ejemplo. Los hombres, cuando era obligatorio el cinturón de seguridad, por ejemplo, también los hombres resistían el tema del cinturón de seguridad. En accidentes viales es muy claro cómo los hombres cometen algunas de las 4 principales causas mucho más frecuentemente, que es la alta velocidad, falta de cinturón de seguridad, estar usando celular y conducir alcoholizado. No, yo estoy muy bien, yo llego, a mí al contrario, la mota a mí me afina los sentidos y le meto acelerador cuando está la preventiva, ¿no? Que es como, yo eso lo escuchaba de chico, ¿no? ajá. La luz amarilla es un aviso de que viene la roja, entonces hay que acelerarle. Uh-huh. No hay que frenar, hay que acelerarle, ¿no? Entonces, muy de esta lógica del riesgo
de los hombres. Sí, está macizo este tipo de Está educación macizo. que El traemos. tema, Ahorita me recordaste algo, pues, perdón, rápido. Digo, no te corto. El tapabocas. No claro. salgo con tapabocas porque mis amigos me critican, se burlan de mí. ¿En Qué serio? bonita eres, perdón por decirlo así, pero vamos, son las expresiones. Entonces el hombre deja de usarlo. Siglo XXI te critican a ti. Ujú, Fíjate. Ahí está. así es. Así es, seguimos viviendo, fíjate, sí, en esta situación en la que tú comentabas que el siglo pasado, pero seguimos siendo educados Hace bajo. unos años se me Sí, acercó un chiquito como de, ya tiene todavía el Paco Stanley, el que inventó el término o lo popularizó, un ajá, niño con el que me lleva muy bien, de repente me ve lavando trastes y se me acerca y me dice, ¿eres mandilón? Así ajá. como espantado, no sé, como que estaba cruzando. Le dije, no, lavo trastes. Perdón, pero ¿sabes eso de qué hablaba? Más de lo que vio, de que si eres mandilón, hablaba de lo que de que ese niño, de lo que estaba viviendo en su casa. Exacto, Igual y el padre le había dicho, y los hombres no lavan trastes no porque somos si lavan trastes mandilones. son mandilones, como lo dice aquel. O sea, no es tanto el actor, sino lo que este niño estaba viviendo en su Lo que casa. refleja de nuestra cultura. Exactamente. Oye, ya hablamos de las enfermedades, de estas enfermedades, de estos factores de riesgo que viven los hombres, dices que el no usar cinturón, nos mostraste un cuadro ahí de los factores de mortalidad por los, ¿no? El suicidio, la ingesta de alcohol, drogas, todo este tipo de cosas, homicidios. Pero también deberíamos de considerar otro espectro más amplio, no lo sé, tú dime, en áreas relacionadas con la salud masculina, por ejemplo, áreas como nutrición, como actividad física, como salud cardiovascular, como evitar el abuso de sustancias, salud mental, que lo mencionaste hace un rato, seguridad en el trabajo, ¿no? Y mantención de la salud, pues de forma regular, ¿no? De manera regular, ¿cómo ves, doctor? Bueno, ahí está. Creo que ha sintetizado un poco de los diferentes Otras áreas. componentes de lo que llaman el estilo de vida, que Menéndez dice se insertan en algo más profundo que es el modo de vida, las condiciones reales por clase social, por etnia, o sea, a lo que tengo acceso. De qué tanto y qué tan tempranamente voy incorporando el tema del ejercicio, Por ejemplo. no necesariamente competitivo para lesionarme, para ganarle a los otros, sino el ejercicio como un valor. El tema de una dieta balanceada actualmente es gran tema a nivel nacional, esto del etiquetado de la Ujú. comida chatarra y la trayectoria que desde los gansitos en el recreo con las estampitas, Sí, lo recordarás, ¿no? sí, claro. De toda esta mercadotecnia que nos va llevando en un camino que desde los 7, 8 años ya nos va llevando a un camino de obesidad. Las encuestas nacionales de adicciones van mostrando cómo cada vez es más temprana la inserción en el mundo del alcohol. La primera borrachera, quizá en mi época, era más o menos entrando a la universidad o saliendo de la prepa. Actualmente ya es como un paso de la secundaria a la prepa. El Sí, primer cigarro en promedio es a los 11 años, se ha ido siendo cada vez más temprano. Entonces, ¿cómo dotar de los elementos preventivos a niños y a niñas? Porque las niñas han ido subiendo también al tema de las adicciones desde una edad temprana. Entonces, todo esto nos cae no tanto al sector salud, porque el sector salud en general se encuentra con las consecuencias, tempranas o tardías, sino el sector educativo y todo el sector que tiene que ver con las familias. Cómo empezar a generar otro tipo de mensajes y prácticas como algo, no que me lo dicen, come frutas y verduras al final de un sí. comercial de cereales Lo que azucarados, dicen tan rápido que ni le pones atención. como una experiencia viva, ¿sí? De, bueno, incorporarse y hacer la ensalada con la mamá. Yo aprendí a cocinar realmente justo antes de independizarme de mi familia. Me iba a ir a otro país a hacer el internado. Entonces Okay. me apliqué a aprender a hacerme un espagueti, aprender a algunas cosas básicas, pero por intención mía, porque como hombre, eso los hombres no lo aprenden. A mi hermana sí se lo enseñaron porque ella tendrá que atender a un marido discapacitado doméstico en algún momento. Déjame La decirte, otra cosa que necesitamos es fortalecer lo que actualmente están planeando, que es el Sistema Nacional de Cuidados. El ujú, tema del cuidado de estas consecuencias también le cae a las mujeres.
De claro. repente somos muchos hermanos y hermanas, se enferma el abuelo o el papá o la mamá, y los hermanos apoquinamos la lana, pero para que una de las hermanas, la que no tiene hijos, sea la que cuide, ¿no? Entonces, el tema del cuidado, los hombres tenemos que aprender mucho también acerca del Y la tema que del deja su vida ahí. autocuidado y de los otros. Ellas dejan su vida en esos cuidados también. Así es. Y ahorita con lo que está pasando, digo, del COVID, Peor. todos esos que se enferman o que están, ¿quién está al cuidado? Ellas. O sea, Pues, ya dijimos que son más hombres los que mueren, pero también es cierto que son más hombres los que se contagian. Entonces, son más mujeres las que están ahora al cuidado de todos esos hombres, la mayoría que se están enfermando. ¿No es así? así es. Sí, fíjate que me digo nada más dos cosas, como me recordaste rápido. Yo sí aprendí a cocinar muy pequeño, muy chico, 10, 11 años. Déjame decirte una cosa, pero fíjate que fue un caso muy particular. Mi mamá murió cuando yo tenía año y medio de edad. Entonces esa situación, por eso te decía hace rato, infancia destino, esa situación a mí me llevó a cocinar para mis hermanos, yo soy el más chico de todos ellos, entonces de Te tocaba. repente, pues yo aprendí, yo recuerdo que había una señora ahí a la que le preguntaba, ¿cómo se cocina esto? Y ella me iba diciendo paso a paso y de tal modo que eran los 12 años yo cocinaba para la familia, pero son casos muy particulares. Otra que te quería comentar, que la has mencionado ya 2 o 3 veces, esta cuestión de la natación. Fueron unos entrenadores del Politécnico, yo vivo aquí en Zacatenco y toda mi vida he vivido aquí, y fueron unos entrenadores de Zacatenco a mi escuela a invitarnos de jovencitos, 9 años, a inscribirnos al equipo de waterpolo, a entrenar con ellos nos iban a entrenar para formar equipo de waterpolo. Y yo no fui ese día a clases, pero al día siguiente un amigo me dice, un amigo que ya falleció, me dice, oye Sergio, acompáñame a inscribirme a la alberca. Voy con él se inscribe, yo no. Ujú. Salimos y antes de salir me avienta a la alberca. Yo no Está sabía bien. nadar. Me aventó a la alberca. Yo en mi vida había visto una alberca, ahí la vi por primera vez, me avienta, yo no sabía nadar y el agua me tapaba. Era más de 1,5 metros de la alberca y yo estaba ahogándome. Me aventó con toda ropa, él se avienta, igual me saca. ¿Sabes qué fue lo que hice? Regresarme, hablar con los entrenadores, decirle, quiero aprender a nadar. O sea, Ujú. soy sobreviviente de esa situación, pero fíjate, entre niños, Ujú. esto Ujú. pudo haberme llevado a lo que dices, a esta Ujú. estadística de Ujú. muerte a los 9 años. O sea, yo no estuviera aquí. En fin, son esas dos cosas de las que te quería. La pedagogía ruda de la masculinidad. Exactamente. Echarse al agua. Y a eso va la siguiente pregunta. ¿Es necesario redefinir viejos estereotipos de masculinidad en conceptos más modernos, mi querido doctor? Claro que sí. ¿Qué Y tenemos que creo hacer? que parte de la sociedad está yendo en esa dirección, parte de los medios de comunicación están apuntalando, mientras todavía la parte machista está Fuerte. presente en muchos ámbitos. No, yo creo que sí, y tengo la confianza de que un creciente número de hombres lo están buscando, y si no para ellos totalmente, sí para sus hijos y Okay. para sus hijas. Gran parte del cambio, de este cambio, lo están dando las mujeres. Y, por ejemplo, fue el 8 y el 9 de marzo en México, que fue muy potente, la marcha del 8 y el silencio de las mujeres, la huelga de las mujeres al otro día. Eso despertó y movió, creo que, la conciencia de muchos hombres a hacerse preguntas, a interesarse más por temas de género. Y no tanto, que también es importante, qué está pasando con las mujeres, sino qué está pasando con nosotros. Y en Okay. qué momento yo cuestiono, si soy un tercer compañero en esa escena en la alberca, cuestiono al que te empujó, de qué tan legítimo es esta cuestión de que te empuje para que des el paso, ¿sí? ¿Qué tanto es legítimo el que yo justifique la violencia que me está comentando mi compadre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto empujo? A mí me tocó la iniciación sexual, prácticamente me llevaron a iniciarme sexualmente, tenía 18 años y era quinto todavía, como se dice en la ciudad, me llevaron a un Okay. prostíbulo ahí por Cuernavaca y fue una experiencia horrible. O sea, esa para mí no fue mi iniciación sexual, realmente fue muy desagradable, pero me dejé llevar porque la bola de cuates decidía que ya tenía que hacer eso. El primer cigarro fueron mis hermanos mayores, yo tenía como 9, 10 años que me dieron mi primer cigarro, fue tan horrible que me acabé media jarra de agua de limón y ya no quise volver a probarlo. Entonces, bueno, necesitamos trabajar contracorriente.
empezar a hablar mucho más de nuestras emociones, empezar a escuchar mucho más a las mujeres, lo que están demandando de nosotros. No basta con decir, aunque es importante, yo nunca le he pegado, yo nunca le he pegado a una mujer, sí, pero ¿qué pasa en mi familia? ¿Qué pasa con mis compañeros? El tipo de bromas que se hacen en el trabajo, pues hay que empezar a remar juntos contracorriente, recorriendo retrospectivamente nuestra vida para entender un poco quiénes somos y por qué estamos acá y no dejar que infancia sea destino. Sí, Sobre todo si la infancia fue negativa, ¿no? oí hace poco una frase que decía, bueno, no una frase, era creo que hasta una estadística propiamente que decía que los hombres cuando veían que había violencia contra la mujer digamos, en ámbitos públicos, sea en el camión, en la calle, son más los hombres los que se voltean para no hacer nada que las mujeres. Y llamo violencia de estar toqueteando a una niña, de estar golpeando a una mujer, de hacer muchas cosas que se hacen, de acosos, en fin, pero son más hombres los que se voltean para no hacer nada que las mujeres. Las mujeres son más en ese sentido, más agresivas. Y no se trata de irse a madrear al otro, que de repente viene armado o algo así, sino levantar la voz, buscar la autoridad para que se haga algo. Yo a mí me toca, bueno, aquí en México también se nos dice eso, ¿no? De que hay una pareja peleándose, casi siempre no es una pareja peleándose, sino él ejerciendo violencia contra ella. No te metas porque se van los dos contra ti. Yo ya me he metido dos veces con la palabra, no con violencia. Claro. Y bien, creo que me ha ido bien. Sé que corro un riesgo, pero bueno, siempre está la autoridad. O sea, no se trata de entrar como superhéroe, ¿sí? A darle en la torre al otro. Hay una escena del año pasado de alguien que está violentando a una mujer en una disco en Morelos y llega un cuate de paladín, lo tumba al suelo y antes de 5 minutos regresa el otro y le mete un balazo, ¿no? No sé si viste esa escena. O sea, no se trata de eso, es llamar a la autoridad, llamar a la cordura y bueno, sí, nos pone en una situación de riesgo. Pero bueno, es empezar a construir historias distintas también desde los hombres. Conclusión, doctor, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con que pues la salud es un ámbito en donde pagamos el precio de los privilegios de los hombres, de la socialización de los hombres. Entonces, lo que hay que hacer cae más en el sector educativo, a nivel de familia y a nivel de todo lo que es el recorrido educativo, desde que entramos tempranamente a las estancias infantiles hasta la universidad. Tenemos una agenda que se llama la agenda Suma por la Igualdad, como parte del trabajo de Cómplices por la Igualdad, que plantea 4 elementos prioritarios. Una es la cultura de género, esta cultura machista y desigual, como un sustrato que tiene que ver con los otros 3 elementos, que es la violencia hacia las mujeres, pero también la violencia entre hombres, el tema de la paternidad y la corresponsabilidad en la crianza y en el cuidado, y el tema de la salud de los hombres para no ser una carga para nuestras hijas o nuestras parejas o nuestras mamás. Algunos se regresan todavía con la mamá y la mamá viejita y cuidando al otro. Todavía cuidándolo. Todavía cuidándolo, sí. Sí, Pues no, bueno, sí. Vi un caso hace no mucho tiempo, creo que la madre se mete al asilo para cuidar al hijo que estaba dentro del asilo. O sea, el hijo ya era grande. La señora tendría alrededor de 85, 90 años y se mete a ese asilo para cuidar al hijo. Son cosas que todavía vemos que parece de novela, ¿no? Parece inventado, pero la verdad es que la realidad supera mucho a la ficción. Exactamente. entonces repito esta frase: somos lo que hacemos para entender y modificar lo que hicimos de nosotros. Yo no soy responsable de lo que aprendí, digamos, hasta los 14, 15 años, pero sí soy responsable de qué hago con ello. Pues cuidémonos, doctor. Me dio mucho gusto que haya estado con Sergio, mucho nosotros. Se nos fue el gusto. tiempo. Sé que tenemos pendientes. Me quedé pendiente en saber qué hace esta red de masculinidades. Digo, sé que hay mucho trabajo detrás que hacen ustedes en pro de todo este asunto que hoy tratamos. Y hoy fue un asunto muy particular que fue relacionar pues el no cuidado de los hombres con lo que estamos viviendo del COVID. Pero sé que ustedes hacen ese trabajo. Tenemos que salir fortalecidos de esta pandemia.
en este tema de masculinidades, porque de verdad ya es una urgencia. Muchas gracias, Sergio. Doctor Beno de Kaiser, pues me dio mucho gusto, de verdad un honor que estuviera con nosotros, y en otro momento lo invitaré para otra mesa de diálogo y para llevar a cabo a nuestros televidentes, un tema que sea de su interés. Por mi parte, yo le agradezco a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Social y de nuestra titular, Luz Beatriz Rosales Esteban. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. Amigos, pues esto ha sido todo por hoy en este tema que tratamos hoy, que fue el hombre y la salud, y nos vemos para el siguiente miércoles en otro tema que también resultará de su interés. Muy buenas tardes y hasta la próxima.